Y así es la vida nuestra. Si Dios no agarra la vida nuestra, ¿cómo estaría la vida nuestra? Muchas veces nosotros no valoramos ni apreciamos el Evangelio, el valor del Señor Jesucristo. Pero eso es muy, muy importante. Lastimosamente, algunos tienen una idea muy equivocada que salió de Satanás. ¿Qué dicen ellos? No hace falta ir a la iglesia. La iglesia no está allá, sino entre los justos. Unos justos se están reunidos. Eso es la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo trabaja. Claro, la iglesia no es un lugar, no se refiere a un lugar físico. Donde están unidos los hermanos, unos justos, puede ser que Dios trabaja ahí, obviamente. Por eso nosotros organizamos células, reunión de células. También por familia en el hogar tenemos reunión, culto. Si donde nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios trabaja, sí. Entonces la iglesia no tiene sentido. No hace falta entonces tener el culto y estar unidos con la iglesia, con los demás hermanos. No es así. Hay por muchas razones. Jehová alabó en el libro Salmos, en el capítulo 133. Vamos a ver un ratito. Eso no estaba planeado, pero igual vamos a ver un ratito. Salmos 133. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Como nosotros sabemos muy bien que este capítulo nos muestra cómo es la iglesia. La iglesia es la reunión, digamos, la unión de los hermanos. Como dice, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben ustedes cómo se llama la danza que estamos preparando en este momento, nuestro equipo de Paraguay, para presentar en Corea en el festival? Armonía se llama. Armonía. ¿Cómo puede haber armonía?
La danza, cualquier otra danza igual, pero sobre todo la danza paraguaya. ¿Qué es lo que muestra? La armonía. La hermosura se transmite cuando entre muchos integrantes muestran la armonía. Si en el baile cada uno baila a su manera, libremente, como quiera, ahí la danza podría demostrar alguna hermosura. No, va a demostrar un ambiente desastre. Los que ven esa presentación, creo que se quedarán molestos. ¿Qué hacen ellos ahí? ¿Por qué yo tengo que mirar esto? Ellos hacen nomás lo que quieran. Y claro, en la fiesta o la discoteca hay muchos que bailan a su manera. Así no puede mostrar, no puede transmitir un mensaje, un sentido. La hermosura o la armonía, esta vez nuestra danza muestra cómo es la armonía. Entonces, dentro del equipo de danza, nadie se mueve a su manera, ni levanta su brazo, ni pone un paso adelante como quiera, cuando quiera. No. Dentro del equipo hay orden y disciplina también. Según la música, cada uno dejando su pensamiento, dejando su razón, levanta la mano, pone un paso adelante, atrás, gira, levanta su pollera también, se ríe también. Eso es importante también, el semblante de cada uno, muy valioso. Si no hay armonía, no sería una danza paraguaya, sino, en ese caso, sería un baile de la calle nomás. Entonces, para poder haber la armonía, para poder lograr la armonía entre muchos integrantes, ¿cómo? ¿Cómo podría haber la armonía entre muchos? Que cada uno tiene diferente idea, diferente deseo. Yo quiero sentarme, yo quiero tomar agua. Estoy cansado, estoy agotado, ya no quiero. Yo no tengo ganas de ponerme semblante alegre. Yo no quiero reírme porque estoy cansado, estoy cansada, estoy agotada. En ese caso podría demostrar ese equipo una armonía o la alegría al público. Es imposible en ese caso. Entonces, ¿cómo? Cada uno tiene que negarse a sí mismo, doblegar su deseo. Quiere sentarse, pero no puede sentarse en el escenario, en pleno de la presentación, plena presentación, no. Aguanta. Ayer varios me mostraron sus pies, ¿cómo se dice? Lo que
pusieron las señoritas. Chantita se dice. Chatita. Muchos dedos salieron por fuera, bailando sobre el césped. Había hormigas también. Y un joven me mostró su zapato, ¿no? Su zapato no tenía la planta de zapato, ya desapareció. En su caso no salió un dedo, no, sino todo su pie salió de su zapato. Pero igual, no demostraba a nadie el cansancio, ni enojo, ni molestia, sino bailaban todos alegremente, felizmente. Yo vi que muchos estaban cansados, agotados, no muchos, todos, ¿sí? Pero a la hora de baile, todos bailaban felizmente. Eso es la armonía. Así puede haber la armonía. Uno dice, me voy, no quiero, estoy cansado, ya no puedo levantarme, no tengo ganas de demostrar mi semblante alegre, no estoy feliz, ni estoy contento tampoco. En ese caso, no va a haber armonía en el equipo. El baile mismo no va a poder transmitir nada de nada. Por una danza también, cada uno tiene que dejar su deseo, su idea, doblegar también para lograr la armonía. Sí. En la danza en pareja bailaban. Había una parte que demostraba la armonía en pareja, entre un muchacho y una muchacha también. ¿Cómo puede haber la pareja? Entre los dos, cada uno tiene diferente deseo, diferente idea, diferente razón, diferente estilo de pensar. Entonces, para lograr la armonía, cada uno deja su deseo por su pareja. Cada uno doblega su corazón por su pareja. Ahí puede haber la armonía. Pero si cada uno piensa su razón, su necesidad, su situación, su deseo, y si quiere seguir eso nomás, ahí no puede haber una pareja. Es imposible. Solamente va a haber grito, llanto, pelea, separación. Eso nomás va a haber. Entonces, ¿cómo es la iglesia que nos muestra este capítulo 133? Habitar, ¿qué dice aquí? Juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es la iglesia. Eso es lo valioso. Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo puede haber armonía? ¿Cómo pueden habitar juntos entre los hermanos? No son hermanos de sangre. Pastor Supak me recomendó, me dijo,
5 hijos es ideal. 5. Si crece uno solo, hijo único o hija única, probablemente no va a poder aprender nada en el hogar. Va a tener mucha dificultad en ese caso. ¿Por qué? Va a crecer como príncipe, princesa, como el rey o la reina. Porque en el hogar toda la familia le aprecia, le admira, le aplaude, le atiende con todo el corazón. Sí, mi amor, sí, mi tesoro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este hijo único no tendrá la oportunidad para doblegar su corazón, para dejar su pensamiento. No, ¿por qué? No necesita. Porque sus padres doblegan sus deseos. Sus padres dejan sus pensamientos por su hijo único. Sí, mi amor, eres único, mi vida eres. Entonces los padres, siendo pobres, igual, para darle lo mejor, sufriendo, viven. Por fin, muchos padres viven como esclavos de su hijo. Madres, viviendo así, malogran la vida de su hijo sin darse cuenta. Están destruyendo la vida de su hijo único. Pero si entre varios hermanos crecen, mínimo 3, ¿sí? Yo tengo 3. Lo ideal 5, ¿sí? 5. Por eso yo también digo a mis hijos, 5 hijos. Es bueno. Tengo 3 hijos, más adelante ellos, cada uno, sí, tendrá 5 hijos. Entonces, ¿cuántos nietos voy a poder tener? 15, wow, bastante, más de una docena, nietos tendré. Claro, entre varios hijos, entre 5 hijos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber bastante problema, ¿no? Conflicto, ¿no? Discusión, pelea. El menor, si no le obedece al mayor, el mayor le va a pegar a su hermanito. Sí, puede haber. Muchas cosas pueden suceder. Pero eso es lo bueno. ¿Por qué? Así todos se aprenden juntos. Si yo me porto así, solo voy a recibir golpe nomás. Si yo actúo así, voy a sufrir. Si yo hago esto, sufrirán mis hermanos. En mi hogar, si yo hago esto, toda la familia va a sufrir. Mira. Entonces, claro, va a haber gritos, peleas, también, llantos también puede haber. Pero desde pequeño, aprendiendo, experimentando eso, ellos piensan, aprenden. Cuando hay algo rico, ¿quién no quiere comer? Todos quieren comer algo rico, ¿no? Pero si uno come todo, entonces los demás hermanos estarán mirando nomás. Entonces pensando en eso y otro, ahí aprende. Yo no estoy solo.
Yo tengo que agacharme mi cabeza ante mi hermano mayor, mi hermana mayor también. Yo como soy hermano mayor tengo responsabilidad ante mis hermanos menores. Yo quiero tanto, quiero comer tanto todo esto, pero si yo como todo, mis hermanos tendrán hambre. Montón de cosas. Es ya una sociedad pequeña. Ahí uno puede experimentar todo lo que va a suceder en su vida real más adelante. Cuando vaya a un trabajo, cuando entre en un equipo por algún trabajo, entonces ya está preparado, experimentado. Por eso se nota. Cuando hay alguna actividad entre muchas personas, se notan. Hay personas, hay jóvenes que andan como princesas, príncipes, como los reyes, como las reinas, así andan. Eso van a traer bastante problema en su vida. Habitar juntos en armonía. Ahí se aprende cada uno muchas cosas. Para poder lograr armonía habitando juntos entre muchos, sí o sí, cada uno tiene que doblegar su corazón, dejar su deseo. Si no, es imposible de lograr la armonía. Habitar junto entre varios hermanos, organizar algún trabajo entre muchos. Cada uno tiene diferente idea, diferente razón, diferente pensamiento. Si sigue cada uno su razón, su idea, su pensamiento, su cálculo, ¿qué es lo que va a suceder? Fracaso, quebrantamiento. Nada de productivo puede haber en ese caso. Pero muchos, si se unen en armonía, habitando juntos, caminando por la misma cosa, muchísimas cosas pueden lograr. Ayer nosotros estuvimos en la casa de retiro, después de mucho tiempo. Dios nos permitió buen tiempo, sol radiante paraguayo salió. Por eso todos se quemaron bien, ¿no? Felicidades. Saben que en Europa no hay sol radiante como Paraguay. Por eso ellos, ¿saben ustedes qué es lo que hacen? Cuando sale el sol un ratito nomás, todos se quitan su ropa y se echan en la plaza, en el centro igual, sea donde sea. Porque ellos no tienen oportunidad para recibir suficiente sol. Por eso tiene problemas de su piel, dicen. Por eso ellos pagando mucho viajan a la playa donde hay más sol. Ustedes son felices. Tienen sol bastante potente, radiante. Es gratuito, ¿no? Gratuito. Ayer Dios nos permitió lindo sol. Así hemos podido filmar. Era muy hermoso nuestro baile de nuestros jóvenes. Yo les agradezco mucho a nuestros jóvenes
aguantando el sol, el calor, el cansancio, todos. Demostraron la hermosura de Paraguay. ¿Cómo pudo haber esa hermosura? Cada uno doblegando su corazón, su deseo, negándose a sí mismo. Siguió la indicación según la música, bailando juntos. Ahí puede haber armonía. La iglesia, así es. Pero entre uno, dos o tres nomás, si se apartan diciendo, aquí es la iglesia, no hace falta ir a la iglesia. Creo que nadie piensa así, pero algunos pueden pensar así, por eso yo digo por la duda. No hace falta ir hasta la iglesia, vamos a tener culto aquí, en la casa, en el hogar nuestro. Está bien. Puede compartir la palabra, puede abrir la Biblia, puede orar, igual Dios va a escuchar. Pero en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Como hijo único, hija única, no tendrá oportunidad para doblegar su corazón, ni negarse a sí mismo, ni dejar sus pensamientos. No tendrá la oportunidad. Entonces, siendo cristiano, claro, por esa razón no va a perder la salvación, ni va a recibir la maldición tampoco, pero va a perder muchísimas cosas hermosas que Dios preparó para los cristianos, para la iglesia, a través de la iglesia. Sí. No solamente hermano Ñeco, sino yo también. Si no hubiese encontrado con la iglesia, claro, a través de la iglesia nuestra, yo oí el Evangelio, aprendí la vida de fe, aprendí la verdad que todo lo que tengo yo, todo lo que sé yo, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo experimenté, todo fue a través de la iglesia. Yo no soy una persona excelente, al contrario. Pero a través de la iglesia, caminando juntos, negándome a mí mismo, trabajando juntos, sin darme cuenta, Dios me permitió muchísimas bendiciones, abundancias, sabidurías también. La iglesia, Dios nos protege a través de su iglesia. La protección, el cuidado, la bendición, la gracia, un montón de cosas Dios nos quiere dar a nosotros a través de su iglesia. Perdón, el tema de esta mañana no era este punto, pero escuchando el testimonio de hermano Ñeco, yo también me acordé de mi vida pasada y la bendición, la gracia que yo recibí también. Eso es muy hermoso y valioso. Vamos a volvernos al Segundo Reyes, capítulo 18. Ezequías, el rey de Judá, En ese momento Israel estaba dividido en dos, Judá e Israel y Judá. Ezequías era el rey de Judá en ese momento.
A los 25 años empezó a reinar Ezequías en Jerusalén como el rey de Judá. En ese momento la capital de Judá era Jerusalén. La capital de Israel era Samaria, la ciudad de Samaria. Aquí dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así fue el rey Ezequías. ¿Qué es lo que hizo entonces Ezequías? 4, vamos a ver. 18 y 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ezequías, al asumir como el rey de Judá, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué hizo esto? Porque el pueblo de Judá ofrecía el incienso, adoraba a los símbolos, imágenes, a los lugares altos, hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Como hermano Ñeco dijo, usaba su Biblia como almohada, ¿no? Queriendo recibir muchas bendiciones. La Biblia está conmigo. En ese caso, la Biblia física, ¿sí? La Biblia física, ese libro ya se quedaría en su corazón como Dios, como una imagen. Yo no digo que podemos maltratar la Biblia. Claro, si se gasta, si se rompe todo, ya eso podemos tirar y comprar otra nueva. Ya no se ve más la letra, ya la hoja, cada hoja ya está rota, bien gastada, ya no hay manera de entender lo que está escrito. En ese caso, la Biblia, ya hay que buscar otra Biblia más nueva, ¿no? Bueno, el pueblo de Judá, los judíos en aquel momento, adoraban a los símbolos, a las imágenes de acera. En Israel, en Judá también, había muchos dioses, ídolos, quiere decir. Por eso el corazón del pueblo estaba inclinado hacia los ídolos. En vez de buscar al Señor, en vez de buscar a Dios, en vez de esperar a Dios, ellos adoraban a los ídolos. Por eso Ezequías destruyó, quitó, quebró, hizo pedazos todas estas cosas. Sobre todo, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¡Wow! Desde la época de Moisés hasta aquel día, la serpiente de bronce estaba bien guardada y cuidada. ¿Por qué? Ellos
consideraban como Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la bendición de Dios. ¡Wow! La serpiente de bronce nos dio la salvación, nos dio la vida. Hasta aquel día, muchos ofrecían el incienso a la serpiente de bronce, considerando como su Dios de ellos. Ezequías, al asumir como el rey de Judá, hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La serpiente de bronce se quedó en el corazón de cada uno como Dios, como si fuera Dios poderoso, Salvador, representante de Dios creador. Por eso, cuando ellos necesitaban algo, necesitaban la gracia, necesitaban la bendición, adoraban a la serpiente de bronce. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Eso, Ezequías hizo pedazos. Eso le agradó a Dios. Por eso dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dios se quedó contento por lo que hizo Ezequías. La serpiente de bronce, claro que sí, fue el símbolo de Jesucristo. En ese momento Dios trabajó a través de la serpiente de bronce. Entonces la serpiente de bronce que hizo Moisés fue uno de los símbolos de Jesucristo que Dios había mostrado para todos los seres humanos, como el arca de Noé. La serpiente de bronce también, José también era el símbolo de Jesucristo. David también el símbolo de Jesucristo fue. El tabernáculo también fue el símbolo de Jesucristo. El cordero, el holocausto de la cabra, del becerro, también eran símbolos de Jesucristo. El día de reposo también el símbolo de Jesucristo. Dios, queriendo mostrarnos a nosotros cómo es Jesucristo, cómo nos llega la bendición, Dios había puesto muchos ejemplos como símbolos. Entonces, todas estas cosas son necesarias para llegar a Jesucristo. La ley, como la ley, el ayo. Pero muchos se quedaron con la serpiente de bronce, considerando como su Dios, considerando como un medio para recibir la guía de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios, ofrecían el incienso. El tabernáculo que hizo Moisés, si uno entra en el lugar santísimo que está dentro del tabernáculo, ahora ya no existe más, ¿ahí podrá encontrar con Dios? No, ya no. Todo fue el símbolo de Jesucristo. Ya vino Jesucristo. Todo esto Dios mostró nomás para poder llevar el corazón nuestro hacia a Jesucristo. En Estados Unidos hay un lugar turístico. No sé quién hizo, pero según la información, a la misma medida del arca de Noé, hizo el arca de verdad, usando bastante madera. Yo entré adentro, ahí estaban muchos animales artificiales, ¿sí? Para recibir la salvación tenemos que irnos hasta ahí para entrar en el arca. No, ya no. Eso fue un ejemplo, una muestra ante el diluvio de aguas para aquella época. Pero el arca en sí, no, eso no es Dios ni Jesucristo. No es que nosotros tenemos que buscar el arca, los pedazos y recuperarlo y entrar ahí. No, eso no. El tabernáculo tenemos que hacer otra vez. Tenemos que hacer el altar de holocausto. Ahí tenemos que traer los animales. No.
Es una tontería. Así no va a poder agradarle a Dios. Nunca, jamás. Todo eso fue un ejemplo como sombra de Jesucristo. David puede reemplazar el lugar de Jesucristo. No. David, en la historia de Israel, lo que hizo David a través de su personaje, Dios nos muestra qué es lo que va a hacer Jesucristo en la vida nuestra. A través de José, ¿acaso nosotros tenemos que adorarle a José? No. José fue también un ejemplo. David también fue un ejemplo. Tenemos que adorarle a Pedro como Dios en vez de Jesucristo o como Jesucristo. No. Pedro fue un discípulo que Dios utilizó. A través de Pedro muchos recibieron la salvación del pecado también. Fue utilizado nomás por el Señor. Pedro no puede quedarse en el lugar de Jesucristo, no puede reemplazar en ninguna manera. Ni Pablo, ni otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en la vida nuestra? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere establecer Jesucristo. Por eso Dios le alaba a Ezequías que quitó los lugares altos, quebró los ídolos, hizo pedazos la serpiente de bronce. Eso lo que hizo Ezequías le agradó a Jehová. Eso Dios quiere hacer en la vida nuestra. Eso. Dios solamente quiere establecer Jesucristo en la vida nuestra. ¿Puede haber un lugar sagrado? Un ejemplo, a ver, ustedes un día en tal lugar orando al Señor, ahí recibió la gracia, recibió la respuesta y experimentó cosas lindas, hermosas. Entonces, ¿ese lugar puede ser el lugar sagrado? Entonces, cada vez cuando necesita orar al Señor, cuando necesita recibir la gracia, bendición de Dios, tiene que irse a ese lugar y entonces ahí ora, eso vale, por eso Dios va a responder. Algo así, ¿eso puede ser? En ninguna manera. En ninguna manera. El lugar, ni cosa, ni gente, ni nada. Como el tabernáculo, como la serpiente de bronce, como las personas que fueron utilizadas por el Señor también, o el lugar. No. Mentira, eso no es así. Sino, Dios quiere establecer Jesucristo en el corazón nuestro. Jesucristo. En el corazón de cada uno de nosotros, Dios quiere establecer Jesucristo firmemente. Entonces, a través de Jesucristo nosotros podemos esperar a Jehová. Podemos esperar su ayuda, su apoyo, su bendición. ¿Será? Todo el mundo está con el tapaboca, por eso no pueden responder, parece. Pueden hablar con tapabocas, ¿sí? Parece que se olvidaron la pregunta, todo.
Dios nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros podemos orar al Señor, podemos esperar a Jehová, podemos recibir la bendición, podemos recibir todo el apoyo de Dios a través de Jesucristo. Sí. Eso es. Eso es. Jesucristo. Jesucristo. Dios quiere establecer Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nos permite dificultades, situaciones, fracasos también, para echar cosas que nosotros nos apoyamos o enfocamos en vez de Jesucristo. En Jesucristo. Ahí está todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda la bendición de Dios, toda la gracia de Dios, todo lo que viene de Dios está en Jesucristo. Por medio de Jesucristo nos llega a nosotros. Ninguna cosa y nadie puede reemplazar el papel de Jesucristo, el lugar de Jesucristo. Nadie. Es imposible. Si alguien llama atención y distrae para que uno no mire a Jesucristo ni espere a Jesucristo, recibirá maldición y la destrucción de Dios. Dios solamente nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros podemos recibir todas las cosas de Dios. A través de Jesucristo podemos recibir la bendición que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, la fuerza que Dios nos da, el ánimo que Dios nos permite, el amor que Dios nos permite, la abundancia que Dios nos permite, todas las cosas que Dios preparó para nosotros. Nos alcanza a nosotros a través de Jesucristo. En el corazón nuestro Dios quiere poner Jesucristo no más. Entonces a través de Jesucristo nosotros podemos recibir todo, podemos lograr todo. Toda la bendición de Dios, todo el apoyo de Dios, todo el poder de Dios nos alcanza a través de Jesucristo. Si hay un lugar donde ustedes experimentaron, eso un lugar lindo nomás, ¿sí? Puede ser un recuerdo lindo, pero ese lugar físico mismo no es Dios, ni Jesucristo, ni otro sentido tiene. Algunos se quedaron muy molestos cuando la iglesia vendió el inmueble de Fernando de la Mora. Entre ustedes hay varios que tienen lindo recuerdo de ese lugar, ¿verdad? ¿Sí? Fernando de la Mora. Sobre todo los que viven ahí cerca, más todavía. Pero ese lugar, ahora no sé cómo funciona ese lugar, fue un lugar nomás, donde nosotros tuvimos el culto, seminarios, actividades, reuniones, oramos juntos, compartimos juntos. Sí, yo también tengo lindo recuerdo de ese lugar.
Pero ese lugar fue utilizado. La iglesia se trasladó, digamos. Los hermanos ya vienen acá. En el barrio San Vicente tenemos nuestra iglesia, nuestro edificio, nuestro salón del culto. Entonces, Dios trabaja en este lugar otra vez. Pero si hay alguien que se queda con ese lugar antiguo, no. La iglesia de San Vicente no es la iglesia de Dios. Aquí está mi iglesia, aquí está mi lugar santo, sagrado. En ese caso están equivocados. Si hay algunos que piensan así, hasta ahora yo veo que nadie piensa así, pero si llega a pensar así, eso sería un engaño de Satanás. Más adelante, si Dios nos permite otro lugar mejor que este, aún yo no sé, pero por si acaso, si Dios nos permite otro lugar mejor que este, más amplio, mejor ubicación, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? No, pozo favorito es el lugar sagrado. Nosotros no podemos dejar este lugar, no podemos. ¿Así piensan ustedes? No hace falta. Si Dios nos permite otro lugar más amplio, el mejor ambiente, la mejor ubicación, para predicar más el Evangelio grandemente, para organizar más trabajo amplios, sí, la iglesia puede trasladarse. Ahí nosotros vamos a poder organizar muchísimas cosas más. Ahí estará la obra de Dios. Ahí nosotros podremos ver el poder de Dios también. Por favor, no piensen que la iglesia se va a trasladar. No, un ejemplo nomás estoy dando, ¿sí? No se preocupe por nada. Yo de verdad, de repente así me vino la idea nomás, por eso yo doy un ejemplo. Ni acá ni allá el lugar físico no tiene otro valor ni sentido. Es un lugar nomás. No solamente el lugar, sino cosas. Este vaso, si yo tengo lindo testimonio, lindo recuerdo a través de este vaso, yo cuando tomando agua con este vaso, Dios me escuchó mi oración, me bendijo, entonces ¿este vaso puede tener algún sentido? No, por favor, no. En ese caso se quedaría como un ídolo este vaso. ¿Me hago entender? Este vaso no puede tener ningún valor, ni micrófono, ni otro. Este púlpito es bastante antiguo, ¿no? ¿Cuántos años tiene este púlpito? Creo que yo vi este púlpito desde cuando estaba en Uruguay. Desde ese momento yo vi este púlpito, hasta ahora ya está muy bien en su lugar. ¿Acaso este púlpito puede ser una cosa sagrada? No. Es un material para poner bien la Biblia, para ponerme bien ante ustedes y compartir la palabra, y es muy lindo. Pero este material mismo no puede tener otro sentido. Solo nosotros cuidamos bien este ambiente, lugar, porque para usar durante mucho tiempo, ¿sí? Tenemos que cuidar, sí. No porque tiene un sentido importante o otro valor, sino si se rompe, tenemos que otra vez comprar material, gastar el dinero. En vez de eso, si nosotros cuidamos bien, mantenemos bien el ambiente, el escenario, cosas, equipo y todo esto, podemos usar más por otro trabajo amplio, por el Evangelio. Bueno. La serpiente de bronce se quedó como un
pedazo de bronce nomás, ya no tiene ningún sentido. Dios ya no trabajaba más por la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué valor, qué sentido tenía la serpiente de bronce? Nada. Era un pedazo de bronce nomás. Pero en ese momento el pueblo de Judá ofrecía el incienso considerando, serpiente de bronce, como si fuera su Dios. Eso Dios no quiere. Por eso Ezequías hizo pedazos. Eso le agradó a Dios. Sí, eso yo me gusta, eso yo quería. En el corazón nuestro, fuera de Jesucristo, si está establecido algo en el corazón nuestro, Dios quiere deshacer, quiere eliminar en la vida nuestra. ¿Para qué? Para que se quede Jesucristo solamente en el corazón nuestro, en la vida nuestra. Amén. Eso es. Toda la bendición, todo el apoyo de Dios. Así es. Algo físico o algo que no tiene forma, ¿cómo se dice? Bueno, nadie sabe. Un recuerdo, una experiencia. En aquel momento Dios trabajó así. Eso. Algunos, ese recuerdo, esa experiencia ya se queda ya en su lugar ya. En su corazón, fijo. Así debe ser. Así Dios trabaja. Eso tampoco tiene sentido. A través de Jesucristo. Dios puede hacer miles de cosas, millones de cosas maravillosas en la vida nuestra, a diferente manera. Jesucristo nos dio la salvación del pecado. No solamente el perdón del pecado nos da Jesucristo, sino a través de Jesucristo Dios nos puede dar todo el poder de Dios, toda la riqueza de Dios, todo el apoyo de Dios, toda la bendición, toda la gracia, todas las nuevas fuerzas que vienen de Dios a través de Jesucristo nos llega a nosotros. No se queden con otras cosas. Dios no nos dio otro nombre, sino solo Jesucristo. Amén. Quiere decir que por Jesucristo nosotros podemos entonces esperar a Dios sin ningún problema. ¿Solamente por Jesucristo? Sí. Entonces ante cualquier situación nosotros podemos esperar a Dios, que Dios trabaje en la vida nuestra. Sí. Por Jesucristo. Espero que todos ustedes puedan enfocar y valorar al Señor Jesucristo que Dios nos permitió a nosotros. Entonces, sin límite, podremos nosotros experimentar las obras maravillosas de Dios en la vida nuestra. Si por si acaso tienen algo en el corazón o en la vida de ustedes fuera de Jesucristo que está establecidos, que ustedes valoran y enfocan, eso Dios quiere deshacer. Eliminen todas otras cosas, que deje solamente Jesucristo en la vida de nosotros, de todos ustedes. Así, a través de Jesucristo, podremos recibir todas las bendiciones de Dios. Oremos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. Escuelas
tú vivirás como las águilas levantan sus alas. Tú vivirás, podrás levantarte del veneno por las nuevas fuerzas. Espera a Jehová, Johan. Al escuchar la palabra de Dios a través del pastor Supa, claro, esta palabra no se fue a ningún lado, siempre se quedó en la Biblia. Siempre estaba escrita en la Biblia. En la Biblia de ustedes también ahí está escrito así. En la Biblia de Johan también estaba puesto, como dijo Pastor Supag exactamente. Pero estaba en la Biblia nomás. Pero al llegar en el corazón de Johan, a través del Pastor Supag, ¿qué pasó? Le llegó la esperanza. Ah, es cierto, Señor, sí, pastor. Entonces yo voy a esperar a Jehová. Entonces yo tendré nuevas fuerzas. Jehová me fortalecerá, me enviará las fuerzas. Sí, pastor, voy a esperar a Jehová. Así, Johan aceptó la palabra y le llegaron las nuevas fuerzas. Como ustedes saben muy bien, Johan, en aquella noche empezó a mejorarse de la temperatura, de la presión sanguínea también. Sí. Al día siguiente le dieron de alta, increíblemente. Al aceptar la palabra de Dios, la palabra de Dios trabajó en el corazón de Johan. Así le entregó la esperanza, el ánimo, la fuerza también. Así Johan se levantó. Así mismo. En la Biblia está puesto todo el poder de Dios, toda la promesa, toda la sabiduría, toda la bendición, todo el apoyo, todo lo maravilloso de Dios están puestos en la Biblia. Pero mientras que está en la Biblia, la palabra no puede hacer nada. Como los granos que están en el depósito. No pasa nada. Pero al sembrar, cuando los granos se quedan sembrados en el campo de la tierra, desde los granos, desde las semillas, salen el brote. El brote débil pasando por la tierra, salen, crecen, dan frutos maravillosamente. El poder está en la vida. Pero mientras que están las semillas en el depósito como granos, no pasa nada. Pero al sembrar en el campo, ahí salen el brote, crecen y dan frutos. La palabra de Dios también, mientras que está en la Biblia, sigue ahí. Pero no pasa nada. Pero al aceptar la palabra de Dios en el corazón nuestro, al sembrar
la palabra de Dios en el corazón de cada uno, la palabra misma trabaja en el corazón de cada uno, en la vida de cada uno también. A través de la transmisión, a través del culto online, la palabra de Dios llega a lejos. Así Dios nos ordenó a abrir el canal GBS Paraguay. GBS Paraguay. Aún está en proceso, mejorando paso por paso, avanzando. Hace unos días atrás, hermano Carlos Vera de Nueva York, que está en Bronx, creo que en Manhattan está. Él me llamó y me dijo, pastor, ya tengo la filmadora. Nosotros estamos orando por unos cuantos equipos para completar el estudio nuestro del canal GBS Paraguay. Uno de ese modelo, hermano Carlos, orando al Señor, compró para nuestro canal GBS Paraguay. Él estaba muy contento y estaba por enviar a Paraguay. Así, por el apoyo de los hermanos, por la colaboración, por la oración, nuestro canal GBS de a poco está listando el sistema de operación, de transmisión también. Muy pronto podremos ampliar por el cable también nuestra transmisión. Por internet llega a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene internet. Por eso, primeramente en Paraguay, nosotros vamos a empezar la transmisión por cable. Luego, más adelante, al aire también, para poder llegar hasta al campo. Y un poco más adelante, por satélite también podremos. ¿Por qué no? Vamos a soñar, ¿sí? Por la fe en Cristo. Miren, lo que hacemos ahora nosotros, hace un poco más de un año atrás, por lo menos yo no pude imaginarme de manejar el culto en vivo, online. Los que escuchan, los que participan desde su casa, ¿qué tal la calidad de la transmisión? No se corta mucho, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo ya no se corta más, ni se congela la imagen, y la transmisión es bastante estable por la gracia del Señor. Yo pensé que esta transmisión solamente eso podía hacer así en los países avanzados, con muchos equipos profesionales, como Kunyus TV de Corea. Así yo pensaba. Pero desde que salió la palabra de Dios a través de su siervo, Pastor Oxupar, orando al Señor, nosotros avanzamos paso por paso. Luego Dios nos permitió la idea, el conocimiento, el coraje, también los equipos necesarios. ¿Sí? Así estamos avanzando. Bueno, lo que no se ve por el momento también está dentro de la promesa de Dios. Dentro del proyecto del canal GBS Paraguay está incluido todo.
la parte de producción, la parte de transmisión, la parte de técnica para mantener los equipos y administrar también. Y yo todavía no sé muy bien cómo funcionan los canales profesionales, no sé muy bien. Pero Dios nos va a permitir los directores, los productores, los ingenieros profesionales para poder manejar mejor nuestro canal. También la parte de marketing es importante porque el canal no puede mantenerse por la ofrenda nomás de los hermanos. Para poder ampliar hay que recibir el auspicio, también la parte comercial va a ser importante. Bueno, yo no sé muchas cosas, pero yo sé una cosa. Esta voluntad, este proyecto salió de Dios. Y entonces Dios va a cumplir su palabra, como nos permitió hasta ahora, sí. En este mes pasado, en febrero, teníamos que filmar una danza cultural de Paraguay que se llama Armonía, por el campamento global, por el festival de Cuñuzco también. Pero la calidad que quería los coordinadores de Corea era bastante alta. Nosotros no teníamos ni una cámara de esa capacidad, ¿sí? De 4K. Pero después de que nosotros aceptamos la palabra, sí Señor, amén, en Paraguay vamos a filmar el video. En aquel momento estaba un poquito más mejor el ambiente. Por eso los jóvenes podían venir aquí a ensayar la danza y podíamos ir a Areguá, a la Costanera, hasta la casa de retiro que está en Piribebuy para poder filmar. Dios nos permitió todo, hasta los detalles, hasta el tiempo, el clima, el sol, todos los detalles Dios nos permitió. Así Dios trabaja. Primero aceptamos la voluntad de Dios, ¿sí? Sin nada. Luego Dios nos agrega uno por otro. Entonces, ¿quién puede ver la obra de Dios? El que acepta la palabra de Dios. El que toma la palabra de Dios por la fe. Él puede ver la obra de Dios en su vida. La palabra de Dios está puesta para todos. Eso ya saben ustedes, ¿verdad? Sobre todo, la salvación del pecado es para unas cuantas personas asignadas, destinadas, ¿no más? No, para todos. El Evangelio no está preparado para unos cuantos elegidos. No, en ninguna manera. Es para todos. ¿Quiénes son todos? Los que oyen y aceptan la palabra. Para ellos. Si acepta, es suyo. La justicia de Dios, ¿para quiénes? Para los que se portan bien, para los ejemplares, para los que trabajan fielmente. No. Los que aceptan la palabra de Dios, los que creen en Jesucristo, para ellos. Si acepta, es suya.
La justicia de Dios, ¿para quiénes? Para los que creen en Jesucristo. Por medio de la fe le llega la salvación, el perdón eterno del pecado, la sabiduría, la bendición, todo el apoyo de Dios, toda la habilidad también. ¿Sí? Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Entonces, los que rechazan la palabra de Dios, los que ignoran la palabra de Dios, ¿qué me importa la palabra? Eso, estoy abrido. ¿Qué está escrito aquí? Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Los que ignoran, pisotean la palabra de Dios, no tendrán nada que ver con el poder de Dios, con la bendición, con la obra, con el poder de Dios. Tanto Dios quiere trabajar, pero ¿quién puede ver? El que hace caso con la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Se acepta. Desde ese momento puede ver la obra de Dios. Desde que acepta la palabra de Dios. Así es. La salvación del pecado así nos llegó a nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Hicimos algo especial para lograr la salvación del pecado? No. Solo nosotros abrimos nuestros ojos, oídos y oímos. Y aceptamos la palabra. Eso no más. Pero desde ese momento la palabra de Dios empezó a trabajar en la vida nuestra, entregándonos la libertad, el gozo por la sangre de Jesucristo. Como trabajó en la vida nuestra así por la palabra, el Señor puede trabajar, quiere trabajar en la vida de todos. Así a través de la transmisión, la palabra de Dios llegó en el corazón de la hermana Julia. Así la palabra llegó en el corazón de todos ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí sale el brote. Se levanta la esperanza, el gozo, le llega la sabiduría, el ánimo, la esperanza, la fuerza. Sí, así es, así es. Nosotros ya aceptamos esta voluntad de Dios del canal GBS Paraguay. Estoy pensando en el Colegio Musical Cesoría aquí en Paraguay. Me da mucha alegría. Porque nosotros no sabíamos nada de la educación. Sobre todo un colegio musical. Aquí en Paraguay hay conservatorios donde enseñan la música. Pero aún aquí en Paraguay no hay un colegio musical fuera de nosotros. Siempre los pioneros sufren más que otros. Solo nosotros aceptamos la voluntad de Dios nomás. Pero Dios maravillosamente nos abrió el camino para poder avanzar. Aún estamos en proceso para lograr la habilitación del último año. En este año creo que muy pronto Dios nos permitirá la habilitación del bachillerato.
nosotros así seguimos adelante, confiando en el Señor por la palabra del Señor. Ahí nosotros podemos ver la obra de Dios. Imagínense un poco, si nosotros no hubiésemos aceptado esta voluntad de Dios, si hubiésemos pisoteado, ignorado la palabra del Señor, la voluntad del Señor, no iba a haber nada en Paraguay. Pero Dios envió los maestros de parte del Coro Gracias para levantar y avanzar nuestro colegio musical Cesorí. ¿Sí? Sin importar la pandemia, estamos avanzando nuestro colegio por la modalidad virtual. Sin falta estamos avanzando la clase. Dios trabaja. Lo que se ve por el momento no es todo. Dentro de la promesa de Dios, ahí está todo. Sobre todo los hermanos que están en este momento, no son todos. Sea quien sea, al oír la palabra de Dios, al aceptar, ellos también serán hermanos. Ellos también serán justos, serán salvos, serán hijos de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como nosotros, todos los que oyen la palabra y aceptan y creen, también recibirán la salvación del pecado y lograrán la vida nueva. ¿Por qué no? Así es. Por eso, que es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer llegar a más personas esta palabra. Sobre todo, aquí hoy nosotros hemos leído Romanos capítulo 10. Vamos a ver desde el versículo 1, uno por uno vamos a ver, ¿sí? Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Apóstol Pablo anhela tanto de su corazón por Israel, para que Israel reciba la salvación, para que sus paisanos, su pariente, que reciban la salvación del pecado. Eso es el anhelo de apóstol Pablo. Por eso oraba al Señor por la salvación de Israel. 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué los judíos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia? ¿Por qué no se han sujetado a la justicia de Dios? Por la ignorancia, por no oír el Evangelio, por no saber la verdad. Como apóstol Pablo hasta el día que encontró con el resplandor en el camino que iba a Damasco. Él estaba segurísimo de que los cristianos son estafadores, mentirosos. Ellos están inventando cosas que no son ciertas.
Estaba segurísimo, apóstol Pablo, Jesús murió y ellos luego robaron el cuerpo de Jesús, luego mienten diciendo que Jesús resucitó. Malditos mentirosos. Apóstol Pablo estaba seguro, pero en aquel día encontró con el Señor en el camino a Damasco. Se quedó muy asombrado apóstol Pablo. Claro, en ese momento era Saulo aún, ¿sí? Era perseguidor. Pero se rompió su orgullo, su razón, oyendo la voz del Señor. Ahí no pudo menos que arrodillarse, apóstol Pablo. Así, apóstol Pablo, oyendo la voz del Señor, luego escuchando de los demás apóstoles, le llegó la fe, el entendimiento. Apóstol Pablo se dio cuenta que Dios ya le había dado la justicia a través de Jesucristo. Dios le había dado la salvación del pecado a Pablo por la sangre de Jesucristo. Al creer en Jesucristo se cumplieron todas las cosas en el corazón de apóstol Pablo. Entonces los demás judíos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos de sangre, mis paisanos, mi pueblo, mi patria. Apóstol Pablo oraba por ellos. ¿Ellos por qué estaban así? Por la ignorancia. En aquel momento no había internet, ¿sí? No había transmisión tampoco. Por eso, únicamente boca a boca, cada uno podía oír la verdad. Por eso apóstol Pablo, él escribe, camina, visita a cada pueblo, cada ciudad. ¿Para qué? Para predicar Jesucristo. Lo que logró Jesucristo para todos. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amados señores, hermanos, amigos, señores estimados, todos sus pecados ya son perdonados, lavados. Solamente ustedes falta creer en Jesucristo. Ustedes si procuran para hacer las obras buenas, para establecer su propia justicia, están pisoteando, ignorando la justicia de Dios. Ustedes solamente necesitan aceptar la justicia de Dios que ya logró Jesucristo. Eso apóstol Pablo está predicando. En cada ciudad, en cada pueblo, en cualquier momento, apóstol Pablo abriendo la boca predicó el evangelio, les presentó a cada uno Jesucristo. Así fue. Amados, hoy en día hay muchos que sufren por sus pecados. Después de procurar, después de esforzarse tanto, muchos siguen siendo condenados.
Muchos siguen sufriendo por sus pecados, pero ellos no saben qué hacer, están quebrantados, agotados, cansados. Así algunos ya abandonaron la fe. Ya no quieren saber nada de la Biblia, de Dios. Están agotados, cansados. Entonces, para ellos, ¿qué es lo que falta? Falta oír la verdad. Falta oír. Aquí, 5, Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No hace falta subir al cielo, ni descender al abismo para lograr la salvación del pecado, para asegurar, sino cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Al oír la prédica, al aceptar la palabra de Dios, ahí está la salvación, ahí está la palabra de fe. Entonces, al aceptar la palabra de Dios, cada uno puede lograr la salvación del pecado. Por oír, por aceptar la palabra de Dios. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno cree con el corazón, ahí le llega la salvación. Primeramente la justicia de Dios. Al creer en la palabra de Dios, le llega la justicia de Dios. No por las obras ni por el sacrificio, sino por creer en la palabra de Dios. Ahí está la justicia. Al creer en la palabra de Dios, le llega la justicia de Dios. Así puede lograr y alcanzar a la justicia de Dios. Para eso vino Jesucristo y ya logró todo. Luego, con la boca se confiesa para salvación. Lo que se cumple en el corazón, al confesar lo que ya está cumplido en su corazón, ahí está la salvación. Así es. San Mateo capítulo 6, vamos a ver. San Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, usted tiene que saber una cosa importante. El tiempo solamente existe en este mundo terrenal. En el cielo, en el reino de los cielos, no existe el tiempo. El tiempo, presente, pasado, futuro, eso no existe. El cielo, en el reino de los cielos, solamente ahí está el mundo eterno. Este mundo es
Este mundo del tiempo es bien limitado. El reino de los cielos es un mundo eterno. Por eso, ya está cumplido en el cielo. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo podemos saber? Isaías ya lo vio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso vio Isaías. Jehová ya cargó entonces en él el pecado de todos los seres humanos. ¿Quién es él? Jesucristo. Entonces en el cielo ya se hizo la voluntad de Dios. ¿Sí? En el cielo no faltaba nada. Así en la casa del Padre ya estaba listo todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta hacerse en la tierra. Falta cumplirse en la vida de cada uno lo que ya está listo en el cielo. Lo que ya está listo en la casa de su Padre tiene que cumplirse en el corazón, en la vida del hijo menor. Ahí está la vida. Ahí está el gozo. Ahí está el nuevo nacimiento. ¿Sí? Así es. Todo lo que se cumplió en el cielo, Jesucristo así nos ha mostrado la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz. Así se hizo la voluntad de Dios. Ahora, de parte de Jesucristo ya terminó todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta cumplirse en el corazón de cada uno de los seres humanos. Hágase su voluntad en la tierra. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere lograr. Eso es lo que falta. Entonces, ¿cómo se hace esta voluntad de Dios? Eso es lo que dice en el capítulo 10 del libro Romanos 11. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, eso nomás. Falta creer en Jesucristo. Ahí está la vida, ahí está la salvación. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Claro, no hay diferencia. Los judíos pueden ser salvos, pueden ser justificados por la fe en Jesucristo. Los gentiles se refieren a los griegos, ¿sí? En aquella época. Entonces, los griegos, los gentiles, también pueden ser justificados únicamente por la fe en Jesucristo. Por eso, no hay diferencia entre judío y griego, porque los dos únicamente por la fe en Jesucristo pueden lograr la salvación, pueden lograr la justicia de Dios, por la fe. No importa que tenga la ley o los mandamientos o el tabernáculo, que eso no importa. Para los griegos, ahí en Corinto no había el templo estaba en Jerusalén nomás. Pero eso no importaba. ¿Por qué? El templo verdadero, la ley verdadera, el sumo sacerdote verdadero, perfecto, ya vino y logró todo, diciendo, consumado es. ¿Qué es lo que hicieron los cristianos, los apóstoles? Predicaron, ¿sí? Predicaron el evangelio, predicaron la palabra de Dios. Eso era lo que Dios quería lograr. Aquí están cosas importantes. Vamos a ver. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Obviamente, si no creen, tampoco pueden invocar el nombre del Señor. Antes de invocar, tiene que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, sin oír, ¿cómo van a poder creer?
Para oír, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie les predica, ¿cómo podrán oír? Entonces para ser salvo tienen que invocar, para invocar tienen que creer, para poder creer tienen que oír, para poder oír tiene que haber los que predican, ¿sí? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso los enviados, cuando caminan a visitar cada ciudad, cada pueblo, cada hogar para predicar, Dios aprecia muchísimo. ¿Qué cosa? Los pies de los que anuncian la paz. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amados, Dios aprecia, valora muchísimo los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Porque ahí está todo lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Empieza desde ahí, a través de los enviados. Dios quiere enviar. Por eso Dios busca a los obreros para poder enviar. Los enviados. La obra de Dios se manifiesta a través de los enviados. Isaías capítulo 6. Vamos a ver un ratito. Isaías capítulo 6. Ocho. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Así es. Dios busca para poder enviar. Dios busca los siervos, obreros, mensajeros. ¿Sí? Dios busca para enviar, Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Por eso Dios pudo trabajar a través de Isaías. Cuando Dios envía su siervo, no envía así nomás, sino le da el mensaje, le da la palabra en su boca. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios le dio la palabra a Isaías para que Isaías pudiera predicar. Así es. Los que reciben la voluntad de Dios, los que reciben el llamado de Dios, Dios los envía, dándoles la palabra de Dios, dándoles la sabiduría, la habilidad, la esperanza. Sí. Ahí están incluidos todos los detalles. Sí. Hoy en día también. ¿Quién va a predicar las buenas nuevas?
los que ya recibieron las buenas nuevas. Los que ya recibieron, los que ya creyeron en Jesucristo. Los salvos, los justos, los hermanos en Cristo, los que ya encontraron la justicia de Dios, ellos pueden ser enviados y anunciar y predicar buenas nuevas. Amados, hermanos, Pastor Osupak nos enseñó a nosotros. Ustedes tienen hambre, prediquen el Evangelio. Están tristes, prediquen el Evangelio. Están enojados después de pelear con su esposa, con su marido. Prediquen el Evangelio. Tienen frío, prediquen el Evangelio. Eso era la enseñanza. Así vivió Pastor Osupak también. Sí, amados, que prediquen el Evangelio. Que acepten la voluntad de Dios, que sean enviados para predicar estas buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dios podrá darles a todos ustedes todas las cosas necesarias para predicar buenas nuevas. La sabiduría, la palabra, el ánimo, la fuerza, la salud, la vida. Sí. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, ¿sí?, humanamente. Pero al aceptar la voluntad de Dios, Dios nos abre el camino. Miren, CLF, el seminario bíblico de Pascua, el concierto de Pascua. Dios nos permite para tocar la puerta de los canales, de las radios, de las iglesias también. Si nosotros nos quedamos, no, yo no sé qué hacer, nadie me escucha. Si uno se queda así, se va a quedar así nomás. Sí, Señor, aquí estoy. Los que aceptan esta voz y siguen adelante, pueden ver la obra de Dios. Hermano Ramón Rojas, en el CLF anterior, visitaba las radios. Una radio, un locutor le llamó en vivo, en el programa en vivo, y le dio el tiempo para predicar. Así hermano Ramón Rojas predicó en la radio en vivo. Dios nos puede abrir muchísimas puertas. Si nosotros ignoramos, ahí se queda nomás. Pero si nosotros aceptamos y caminamos, tocamos la puerta y seguimos adelante, podremos ver miles cosas. Amados, no se queden ahí. Ya sé, soy salvo, soy justo, pero ¿qué más? Ya estoy bien. No sean egoístas ni malos delante del Señor. Somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros? Quiere predicar buenas nuevas. Por eso nos permite constantemente el seminario, CLF, esta Semana Santa. Es muy buena oportunidad para predicar el Evangelio. Claro, estamos en la cuarentena total, ¿sí? No salgan por la calle. Pero
tenemos internet, vía YouTube, Facebook. Nosotros vamos a organizar el seminario mundial, a nivel mundial, ¿sí? Podemos invitar, podemos compartir. También Dios nos dio el internet. Por internet podemos llegar a lejos. Ya no hay más frontera ni límite. Todos ustedes tienen lindo celular, ¿verdad? ¿Por qué Dios les permitió eso? Para poder predicar el Evangelio. Usted tiene WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, ¿sí? Ezequiel también tiene WhatsApp. Ah, qué bueno. Yo pensé que estaba durmiendo todos los cultos nomás. Puede predicar por WhatsApp, Ezequiel, ¿sí? Sí. También ustedes tienen Facebook. ¿Saben hacer transmisión en vivo por su celular? ¿Sí? Puede. Ahí, ordenando un poco el ambiente. Puede testificar ustedes, pueden testificar cómo ustedes recibieron la palabra de Dios, cómo encontraron. Hoy como la hermana envió el video de su testimonio. Está bien grabado, ¿no? Ustedes pueden hacer todo en su casa, ¿sí o no? ¿Sí? Pueden grabar un mensaje, puede ser testimonio, pueden leer un versículo y explicar también. La predica no es algo especial, no hay un protocolo, no hay una técnica o estrategia o algo. No, que lean un versículo y compartan y cuenten. Una mejor palabra es, en vez de predicar, cuenten, ¿sí? Lo que alcanzó, lo que llegó en el corazón de ustedes. Para ustedes puede ser muy común, pero no es común para todos. Muchos no saben. Sobre todo los que están sufriendo por sus pecados, los que están bajo pecado, para ellos es difícil. No pueden saber por sí mismos. Pero si ustedes pueden explicar, eso sería una ayuda muy grande para todos los que están sufriendo por sus pecados. En la Semana Santa muchos quieren festejarse, visitar a su familia, pero muchos no saben qué es lo que sucedió en el día de la Pascua. ¿Por qué resucitó Jesucristo? ¿Por qué fue crucificado Jesucristo? Muchos no saben. Solamente consideran como una fiesta, feriado. Ustedes, cada uno, pueden grabar un mensaje. Si no quieren mostrar su rostro, la voz, solamente la voz, puede grabar y enviar por WhatsApp a todo el mundo, ¿sí o no? En los grupos donde están ustedes. También puede alzar el mensaje de voz por Facebook, también. Por YouTube también, ¿sí? Por YouTube. YouTube no sé, solamente los audio, no sé, con su computadora o por celular también hay manera de grabar el video, editar también, ¿sí? ¿No saben eso ustedes? Mi hijo sabe muy bien. En el cumpleaños de mi familia, cada vez mi hijo prepara un video y muestra. ¿Cómo tú hiciste este video? Es muy sencillo, en el celular hay una aplicación bien fácil. Pone la música, el subtítulo, mensaje. ¿Sí? Es bien fácil. Los que no saben, pregúntenle a mi hijo Isaac, ¿sí? Él sabe muy bien. Pueden grabar con su celular y editar y alzar el video. Cada uno tiene su cuenta de YouTube, ¿verdad? Puede alzar. En Facebook también. Por WhatsApp también puede enviar, sí. ¿Por qué no? Por favor, por la cuarentena no podemos salir afuera, pero por internet podemos llegar a lejos, más que antes.
Canal GBS Paraguay oficialmente maneja la transmisión, pero ustedes personalmente, cada uno en su cuenta personal, pueden alzar su testimonio, ustedes mismos pueden predicar también, ¿sí? Ezequiel, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Amén. ¿Sí? Amén. Puede. Abel, ¿también puedes hacer eso? ¿Tienes computadora, Abel? ¿Sí o no? Tiene todo. ¿Sí? Podemos hacer todas las cosas para anunciar buenas nuevas. Si ustedes buscan, Dios puede añadirles a ustedes todo lo necesario. Computadora, micrófono, cámara, sea lo que sea. Hay miles de maneras, ¿sí? Piensen, busquen, busquen. Dios puede añadirnos a nosotros todo lo necesario por el Evangelio, por el Evangelio. 15, vamos a leer por último, Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Dios aprecia a los que anuncian la paz y buenas nuevas. No escondan esta paz y buenas nuevas tan preciosas. Muchos no saben, por eso están sufriendo. Vamos a abrir nuestro corazón y predicar para todos. Oremos. Muchas gracias, Señor, por esta Semana Santa que nos permite para organizar el Seminario Bíblico Internacional hacia todo el mundo. Señor, también bendiga a nuestros hermanos para poder predicar el Evangelio personalmente hacia todo el mundo, cada uno a su pariente, a su familia, a su conocido amigo, compañero, a todos, Señor. Señor, usted hasta ahora nos permitió todos los detalles para poder anunciar el Evangelio. Sobre todo, que trabaje, Señor, grandemente en esta Semana Santa para poder anunciar el Evangelio más abiertamente y ampliamente, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.